esta tercera parte quisimos recoger un área tal vez especial de la enfermedad del trastorno afectivo bipolar y consiste en la fase manía del trastorno o en la manía aguda, que puede también confundirse con los eventos psicóticos de los pacientes y con algunas agudizaciones de la esquizofrenia. Dentro de las opciones terapéuticas para el paciente que está en la fase de manía aguda, entonces el médico tratante o quien evalúa al paciente puede optar por hospitalizarlo porque el paciente es de difícil control o está agresivo o necesita la administración de medicamentos intravenosos, y dentro de estos medicamentos se pueden incluir los antipsicóticos potentes, algunos medicamentos que provoquen sedación como algunas benzodiazepinas y algunos medicamentos antimaníacos como lo habíamos mencionado ya previamente en la parte 2 como el LIT. También podemos incluir la carbamazepina o el ácido valproico que habíamos mencionado previamente. Voy a retomar rápidamente algunas características del litio en la fase de manía. Es medicamento de elección en la fase maníaca del trastorno afectivo bipolar, sobre todo en las fases agudas y como profilaxis de la manía. Tiene una tasa de respuesta entre el 70 y el 80% de la población que tiene diagnóstico crónico, o sea, de vieja data de trastorno afectivo bipolar. Ya conocemos los rangos de litemia que habíamos repasado previamente, que pueden oscilar entre 0.6 a 1.4, y las dosis iniciales se pueden encontrar entre 0.9, un poquito más alta, y 1.3 miliequivalentes litro. El inicio de acción no es inmediato, entonces por eso nos tenemos que coadyuvar de otros medicamentos como las benzodiazepinas. El inicio de acción solo es perceptible después de la acumulación importante del medicamento en el sistema nervioso central, y esto solo se da después de las 2 semanas o de los 10 días aproximadamente. Sin embargo, y a pesar de que el efecto se tarda para aparecer, hay algunos signos y síntomas predictores de una respuesta positiva o negativa al litio. Entre estos síntomas encontramos el predominio de la euforia, el paciente que no cae escalonadamente con la disminución de su ánimo, es un paciente que no va a tener una buena respuesta posteriormente. Entonces hay unos predictores de respuesta positiva al tratamiento con el litio que incluyen síntomas como el predominio de la euforia, pocos episodios previos de la manía dentro del diagnóstico de la enfermedad, una recuperación interepisódica completa, el abuso o no abuso de sustancias psicoestimulantes y el antecedente familiar del diagnóstico de TAF. Aunque ya lo habíamos mencionado, es bueno recordarles nuevamente algunos de los efectos adversos del litio. Recuerden que tal vez el principal efecto adverso que hay que tener en cuenta es la sobredosificación o la subdosificación, porque es un medicamento de rango terapéutico estrecho. Otros efectos adversos incluyen el aumento de peso, el edema de las extremidades, la debilidad muscular, el temblor, la poliuria con polidipsia, que imita mucho un episodio de diabetes que se puede presentar en un rango tan amplio como el 4 al 50% de los pacientes, el hipotiroidismo químico, la leucocitosis, el acné y en algunas ocasiones psoriasis, que puede ser altamente agresiva. Hay una entidad relacionada con el trastorno afectivo bipolar que es la depresión bipolar. Como entidad diagnóstica hace parte como de las variantes de esta enfermedad. Son crisis separadas de la fase maníaca que consisten en experiencias existenciales o experiencias vívidas de enajenación. Los síntomas se pueden presentar de manera más intensa en la mañana, cuando el paciente acaba de despertarse, tiene una respuesta rápida a los antidepresivos y puede cursar eventualmente con la habilidad emocional en los periodos intercríticos. Esta depresión bipolar, como de manera característica, cursa con pocos signos de ansiedad,
el paciente aquí puede presentar hipersomnia, algunos pacientes se les puede notar con apatía, con pérdida de peso, con la habilidad emocional como ya lo habíamos descrito, y tienen mayor posibilidad de presentar síntomas psicóticos en los casos graves de depresión bipolar. El litio aquí como opción terapéutica ofrece un acortamiento de la duración de los síntomas, más que otros medicamentos. Tal vez el 25% de los pacientes que tienen depresión bipolar pueden tener entre 4 o menos episodios depresivos que antes. O sea, se puede acortar el número de recaídas a más del 50% y tiene un efecto muy positivo en los pacientes que están cursando con su primer evento de depresión bipolar. Como medicamento profiláctico en la depresión bipolar, el litio tiene, pues ya habíamos mencionado que tiene una respuesta muy positiva, mucho más que la fluoxetina. La fluoxetina o la olanzapina pueden servir como formas alternativas de tratamiento, sin embargo sigue siendo primera opción el litio. Tal vez la fluoxetina mucho más que la olanzapina tuvo aprobación para el diagnóstico de trastorno afectivo bipolar recientemente, hace apenas algunos 5 años, entonces todavía no se conoce el comportamiento a largo plazo en las cortes. ¿Para qué se hace tratamiento profiláctico? ¿Cuál es el objetivo de hacer tratamiento profiláctico de estas enfermedades y sobre todo de las variaciones de las recaídas del trastorno afectivo bipolar? Para evitar las recaídas y las recurrencias, para prevenir la inducción de manía grave o depresión grave, para evitar también la inducción del ciclado rápido, que es ese fenómeno en el que hay que dar grandes concentraciones iniciales de litio y con el concurrente riesgo de los efectos adversos de esta sustancia. Entonces, tratando de evitar ese ciclado rápido, se puede establecer el tratamiento profiláctico con muy buena respuesta. También, entre otras ventajas, se ha demostrado que tiene un impacto positivo en la prevención del suicidio, en la adherencia del paciente al tratamiento y en dar la posibilidad de usar menos dosis para favorecer la menor aparición de efectos adversos. La olanzapina, como ya lo habíamos mencionado previamente, es de reciente aprobación en el tratamiento del diagnóstico de trastorno afectivo bipolar. Tiene evidencia en estudios controlados en cortes que no son muy grandes para manía, estados mixtos y también para depresión grave. Es la que cuenta con mejor evidencia entre el grupo de los antidepresivos atípicos y cuenta con mejor evidencia también entre su propio grupo en el tratamiento de depresión bipolar entre todos los tratamientos existentes. Tanto su función como coadyuvante en el tratamiento o como monoterapia ha dado buenos resultados, sobre todo en los pacientes con depresión. Sin embargo, creo que es importante tener en cuenta que no hay cortes clínicas de seguimiento más allá de las 70 semanas. En la segunda parte de este tema, entonces, entraremos a el grupo de medicamentos que actúan en enfermedades del sistema nervioso central y que está dedicado básicamente a los antipsicóticos. Dentro del tema de los antipsicóticos es prudente hacer una breve reseña histórica. Entonces, el nacimiento de los antipsicóticos llega con la necesidad de tratar aquellas enfermedades que se caracterizan por un estado mental que supone la pérdida del contacto con la realidad. Entonces, uno pensaría que los antipsicóticos se relacionan solo con las enfermedades que tengan la denominación de esquizofrenia o de psicosis como tal. Sin embargo, dentro de las enfermedades que cursan como con esos estados de despersonalización, también están los estados de vértigo, otros estados de psicosis y ansiedad y los estados epilépticos. La esquizofrenia, como para hacer un poquito de mención a esta enfermedad, es un cuadro cuya principal característica es un estado psicótico debido a la prevalencia de sensaciones, percepciones e ideas que no son coherentes con la realidad de ese momento. Puede ser una enfermedad crónica e incapacitante, puede aparecer desde la niñez o la primera infancia,
o también se puede presentar en estadios de la vida más avanzados como en la vejez y en la edad adulta. Entonces, ya para entrar al grupo de los medicamentos, básicamente se empezaron a producir desde 1950. Uno de los medicamentos que primero apareció fue la reserpina, junto con la prometacina y la clorpromacina, que aparecieron entre 1930 y 1960 los otros dos. Estos 3 medicamentos eran básicamente destinados a tratar síntomas psicóticos como tal, o sea, síntomas prevalentes de despersonalización que se presentaban más que todo en los pacientes con esquizofrenia y en los pacientes con estados delirantes. Un dato muy interesante es que dentro de la génesis de la esquizofrenia como enfermedad empiezan a aparecer una serie de teorías pues alrededor de dónde o cuál es la correlación de los signos y síntomas de esa enfermedad con algunos trastornos metabólicos. Entonces aquí aparece la hipótesis de la dopamina, que está muy relacionada con la actividad de unos receptores que se llaman anti-D1 y anti-D2, que son receptores dopaminérgicos y que están muy relacionados con las concentraciones de dopamina, su recirculación y el efecto que esto tiene en los estados emocionales. Esta teoría surgió porque se empezó a notar que todos los medicamentos que estaban relacionados con la recirculación de dopamina agravaban los estados esquizofrénicos o producían aumento de esos síntomas psicóticos como tal. Entonces de ahí empezó a postularse que los excesos de recirculación de dopamina estaban fuertemente relacionados con los síntomas de los pacientes psicóticos. Y en este mismo sentido, aquellos medicamentos que disminuían la recirculación de dopamina, entonces directamente también disminuían los síntomas psicóticos. Entonces el tratamiento disminuía al disminuir los receptores relacionados con el ácido homovalínico o receptores HBA. Sin embargo, hay como muchas teorías alrededor. Para algunos investigadores esta fue la génesis, el descubrimiento pues del efecto de la dopamina. Pero para otros investigadores habían datos que no sustentaban muy bien estas teorías y que apuntaban más bien a que la esquizofrenia se encontraba muy relacionada con los receptores serotoninérgicos, los 5-HT, y con los receptores que eran blanco molecular para el GABA o para el glutamato. Todo esto se originó porque la teoría dopaminérgica no era capaz de explicar muchas de las características que tenía la enfermedad de la esquizofrenia como tal. Y en la mayoría de los tratamientos farmacológicos actuales, sea porque se está tratando de inducir una actividad serotoninérgica o una actividad GABAérgica, muchos de estos medicamentos se direccionan a controlar el transporte de la dopamina como tal. Entonces, de estos sistemas de transporte nace pues como unas vías específicas que ustedes van a encontrar en sus lecturas y que están muy relacionadas con cada uno de los síntomas que presentan los pacientes. Entonces hay unas vías mesolímbicas, mesocorticales, que están muy relacionadas con ese deterioro cognitivo que sufren algunos pacientes con esquizofrenia o con enfermedades neurodegenerativas relacionadas como son el Parkinson o el Alzheimer. Hay otros sistemas de transporte relacionados con la dopamina, que son los sistemas nigroestriados, que se relacionan con todos esos síntomas motores o extrapiramidales. Hay otros sistemas como los tuberoinfundibulares, que se relacionan con esos síntomas endocrinológicos que pueden presentar algunos pacientes, como los que presentan exceso de secreción de cortisol o insuficiencia suprarrenal. Y hay otros sistemas como el medular periventricular o el inserto hipotalámico, que aunque no tienen una función declarada claramente, sí se saben que están relacionados con la regulación del apetito y con la regulación de algo del comportamiento social de los pacientes. Ahora hablemos de los receptores dopaminérgicos. Entonces, en sus lecturas van a encontrar muchos tipos de receptores dopaminérgicos. Entre estos receptores están algunos que actúan como segundos mensajeros y se encargan de los efectos celulares, y están
otros que pueden hacer de segundos mensajeros o pueden hacer de mensajeros directos y provocar el efecto en el sistema nervioso central o la función postulada. Entonces van a encontrar más o menos 4 tipos de receptores, todos clasificados por receptores dopaminérgicos como D1, D2, D3 y D4. Entre los receptores de tipo D1, ellos actúan como segundos mensajeros y aumentan el AMP cíclico. Dentro de estos receptores hay una subclase que está denominada como D5 y que imita toda la actividad de los D1 también. Entonces, ¿cuáles son las funciones básicas de estos receptores? La inhibición postsináptica y algunas funciones fisiológicas que todavía no están muy claras, pero que sí se sabe pues que es muy claro que aumentan el AMP cíclico celular. Los receptores tipo D2 se encargan de hacer todo lo contrario, disminuir el AMP cíclico y la conductancia de potasio dentro de la célula y por ende pues disminuir también la conductancia de calcio. ¿Cómo se ve reflejada esta actividad? Principalmente hay una inhibición presináptica de la liberación de dopamina en todos los sistemas que tengan que ver con la dopamina, como los sistemas de transporte nigrostriado, como lo habíamos mencionado anteriormente, también los sistemas de transporte mesolímbico y los tuberoinfundibulares. También los receptores D2 están muy relacionados con la afinidad que tienen algunos receptores neurolépticos por sus blancos moleculares y se correlacionan con una actividad antipsicótica como tal, es decir, disminuyen esos síntomas de ansiedad de algunos de los pacientes. Los receptores D3 y D4 también pueden tener esta misma función básica de disminuir el AMP cíclico intracelular, pero todavía no hay una evidencia muy contundente al respecto. Sin embargo, actualmente en sus libros de farmacología encontrarán que este es el mecanismo de actividad que se les ha asignado a estos dos segundos tipos de receptores, que es disminuir el AMP cíclico intracelular. Dentro de sus funciones resultantes dentro del sistema nervioso central, entonces, como estos receptores están localizados en las estructuras límbicas corticales, están también relacionados con las funciones cognitivas, con las funciones emocionales y de comportamiento. Esto es más específico para los D3 que para los D4. Y aunque no hay una evidencia muy clara, además de los efectos antipsicóticos, también tienen efectos neurolépticos que son mediados por los D3. Para los D4 se sabe que tienen una actividad muy similar a los receptores D2. Por ejemplo, la clozapina, que es un medicamento especial, tiene una afinidad muy alta por los receptores D4 y funciona también como un anticonvulsivante. Ahora que ya tenemos como claros los tipos de receptores donde actúan, entonces hablemos de los fármacos. Los fármacos están divididos en 3 grupos grandes: los derivados de las fenotiacinas, los que se denominan tioxantenos y los derivados o los que se denominan butirofenonas. Dentro de estos 3 hay como una segunda clasificación que los divide a su vez en antipsicóticos típicos y antipsicóticos atípicos. Entonces, de esta clasificación grande de los típicos y atípicos, entonces hay como una clasificación química. Entonces, los típicos, ¿quiénes son? ¿Cuáles medicamentos son los antipsicóticos típicos? Son estos derivados de las fenotiacinas que incluyen los de cadenas alifáticas como la clorpromacina, los piperidínicos como la tioridazina y los piperacínicos como la flurfenacina. Entre el segundo grupo grande que habíamos dicho, de los antipsicóticos atípicos, entonces ellos también tienen unas inclusiones químicas características. Entonces aquí encontramos las dibenzodiazepinas, que son bloqueantes de los receptores dopaminérgicos y serotoninérgicos. También encontramos los derivados del divenilbutilpiperidínicos y otros
de etiología más sintética, que son los benzisoxazoles como tal. Todas estas estructuras, para decirles que los más representativos son los tioxantenos y las butirofenonas, como ya lo habíamos mencionado. Y los medicamentos que han salido más recientemente al mercado y que corresponden a la clozapina, olanzapina, risperidona, pimosida y tal vez muy poco clasificable el escitalopram como tal, aunque no pertenece pues a la familia de los antipsicóticos. Los antipsicóticos atípicos como la risperidona y la pimosida tienen una característica especial, y es que hay una incidencia muy importante de la presencia de náuseas y vómito, pero es prudente enfatizar y educar al paciente sobre la duración de este par de síntomas. La duración de este par de síntomas se da solo en las primeras 3 semanas de tratamiento, y su etiología es el periodo de impregnación de las células del sistema nervioso central, que presenta como un efecto de rebote, y mientras que las células, mientras que logran alcanzar las concentraciones adecuadas en el sistema nervioso central, va a persistir este par de síntomas como tal. Sin embargo, para algunos pacientes puede ser un síntoma lo suficientemente grave como para que suspendan el tratamiento o para que se dé lugar al cambio de tratamiento como tal. En la mayoría de los casos, lo que se intenta es paliar los síntomas con antieméticos o con algunas recomendaciones nutricionales que mitiguen la sensación de náuseas durante todo el día. No me voy a detener en las características de la estructura química ni en las características del mecanismo de acción de cada uno de estos medicamentos, porque no es el objetivo de esta charla. Sin embargo, sí voy a hacer énfasis en la selectividad de algunos de estos antipsicóticos, sobre todo de los antipsicóticos atípicos, que son los más recientemente comercializados, como ya les había mencionado. Entonces hay 3 importantes que me gustaría mencionar. La clorpromazina, que tiene una afinidad extremadamente alta por los receptores alfa 1, y en ese mismo sentido le seguirían en selectividad y afinidad los receptores D2, que ya sabemos que disminuyen el AMP cíclico intracelular, y los receptores, pues con mucha menos afinidad y selectividad por los receptores D1, por las causas que ya conocemos, porque estos se encargan es de aumentar el AMP cíclico intracelular, y ese no es el mecanismo de acción principal de este medicamento. El haloperidol, que es un antipsicótico atípico que no habíamos mencionado, pero que además de antipsicótico tiene muchas otras funciones porque tiene una afinidad muy promiscua por los receptores, entonces tiene una alta selectividad por los receptores D2, con menor actividad por los receptores D1 y tal vez menor o igual por los receptores D4, que ustedes ya saben que se encargan de disminuir el AMP cíclico intracelular. En ese mismo sentido, tiene alguna actividad por los receptores alfa 1 y los receptores serotoninérgicos, y por eso es que es tal vez actualmente el medicamento de primera elección para los pacientes que tienen ataques de ansiedad o que tienen desorientación o delirio hipoactivo o hiperactivo. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hace el haloperidol? Al disminuir la concentración de AMP cíclico, también disminuye mucho de la actividad motora y disminuye mucho de la recirculación de dopamina. Entonces el paciente, sobre todo en los pacientes que tienen delirio hiperactivo, está mucho más tranquilo, mucho más controlado, mucho más quieto. Es muy útil, es un medicamento muy útil para el odontólogo cuando el paciente tiene antecedentes de odontofobia, porque estos pacientes entran en estrés fácilmente y hacen vasoconstricción en algunas zonas específicas, como algunas áreas de la mucosa yugal o de la cavidad oral en general, y pueden presentar eventos de crisis convulsivas durante la atención odontológica como tal. Entonces sigue siendo una opción inteligente a la hora de enfrentar al paciente que tiene una crisis de ansiedad en el servicio de urgencias odontológicas. Y por último, quiero hacer mención a la clozapina. La clozapina es uno de los últimos antipsicóticos que han salido al mercado, muy poco tóxico, goza de
mucha aceptación en el gremio psiquiátrico porque tiene una mínima incidencia de efectos adversos, tiene una alta selectividad por los receptores D4 y con mucho menor selectividad y afinidad también tiene actividad por los receptores alfa 1, los receptores serotoninérgicos y los receptores dopaminérgicos D1 y D2. Quiero hacer mención a algunos de los efectos adversos más importantes de este grupo de medicamentos. Entonces, dentro de los efectos adversos de los antipsicóticos atípicos, o como lo encontrarán en algunos textos, los neurolépticos atípicos, están algunos síntomas comportamentales como la akinesia y la bradipsiquia. Dentro de los síntomas neurológicos se pueden incluir los síntomas que imitan la enfermedad de Parkinson, la acaticia, las reacciones distónicas agudas, que recuerden que son esos movimientos, esas contracciones musculares agudas que no tienen ningún pródromo. También hay algunos síntomas endocrinológicos, entre los que resaltan la hiperprolactinemia, la ginecomastia y la amenorrea. Puede presentarse aumento de peso, disquinesia tardía, efectos antimuscarínicos como tal, como mucosas secas, sensación de ojo terroso. Algunos, como la clozapina, pueden presentar agranulocitosis o mielosupresión, o un síndrome que habíamos comentado en la primera charla, que se denomina el síndrome neuroléptico maligno y que se caracteriza por presentar convulsiones y fiebre. Ahora vámonos a algunos efectos adversos específicos. Entonces, la clozapina presenta una escasa incidencia de efectos adversos. Sin embargo, en algunas poblaciones se ha visto síntomas motores debido a su afinidad, aunque muy poca, por los receptores D2. Los efectos adversos secundarios de las dibenzodiazepinas consisten en hipersalivación, sensación de aumento de peso, taquicardia e hipotensión. Acerca de los antiepilépticos como tal y los antidelirantes, que eran entidades que mencionamos al principio de esta charla, aunque los antipsicóticos tienen una actividad moderada como antiepilépticos, también son usados como medicamentos coadyuvantes o como medicamentos de segunda elección en algunos casos. Sin embargo, medicamentos como la fenitoína o la carbamazepina o el litio en algunos casos siguen siendo los medicamentos de primera elección en estas enfermedades. Con este último comentario cerramos esta segunda parte de la charla que trató de abarcar el tema de antipsicóticos y antipsicóticos típicos y atípicos y algunas características pues, de los anticonvulsivantes.